Enero del 2026. Sin querer, pero queriendo, hablé de dictadura. No, bro, llegaste justo porque ahora se viene lo de la dictadura del freestyle, ¿es el título? La dictadura del freestyle, del humor del freestyle. La dictadura del freestyle, contratos, dinero y poder. Los defensores del régimen no iban a tardar en salir. Con Red Bull, con FMS, dejaba entrever también como bastantes situaciones un poco, no sé, como raras o como si fuesen corrupciones. Bruno Paul Feliu mira a la cámara y afirma jamás haber recibido una directriz. Jamás me ha venido nadie a insinuar. Jamás. Y he estado en todas las grandes organizaciones de freestyle. Nunca se me ha dado ninguna directriz de nada de lo que tengo que hacer. Jamás. Ninguna. Chuty denuncia cómo Red Bull mintió y dio directrices a Gazir para vender un desempate. No se quedaba así la cosa, o sea, el otro competidor, a mí me dijeron como que no hablase del tema y al otro competidor le dijeron, no, fuerza para ver si podemos hacer otro evento. Digo, aquí hay un juez que está cambiando de versión 3 veces y no queréis hablar del tema y estáis forzando a otro competidor a que dé otra versión para que vosotros aquí es otro evento para lucraros. Pues dije, mira, no. A un mes del evento más grande de habla hispana, Chuty denuncia cómo la multinacional nos ha mentido. A un mes del evento, el titular de 2 colaboradores de la marca es ejerciendo presión sobre el competidor y no la multinacional. Mientras que Chuty reclama a Red Bull el pago de su caché por competir. La forma honesta de que te crean es decir la verdad, o sea, yo si me pagan voy, si no, no voy. Los colaboradores filtran que la marca les va a pagar $2,000 a todos. O sea, en este caso, en el internacional, a los MCs, solo por aterrizar en Santiago, ya tienen $2,000. La filtración la hacen el 14 de marzo de 2026. A unos días de la final y con el permiso de Red Bull, por primera vez en la historia, la marca filtra cuánto dinero paga. Lo hace justo cuando un competidor está presionando. El competidor responde la filtración en la prensa a un día de la final. Para alguien nuevo está muy bien, porque es más que el sueldo mínimo de España, pero no llega ni a la mitad de lo que yo cobro por competir. Pero aquí quiero yo lanzar un dardo a nosotros mismos porque también hay mucha gente que hace competencia desleal desde lo que yo veo que es competencia desleal o que hay gente que baja el estándar del pago. Si hay gente que lo hace como por hobby en vez de por profesión, nunca será una profesión porque pagarán como si fuera un hobby. Entonces eso también está de nuestro lado. Lo que no puede ser es que uno se esté llevando 50.000 euros y tú te lleves 50. Durante ese día de medios, el conductor de televisión, Facundo, hace una pregunta sencilla. ¿Quién no te gustaría que gane? ¿Quién no te gustaría que gane? No, pues yo le deseo el bien a todos. A todos. No sé, es que es desearle el mal a alguien prácticamente, pero yo creo que alguien que no. Alguien que ya haya ganado antes. Ok. Bueno, supongo que sería un poco cliché que gane un chileno. Igual enhorabuena si ganan, pero claro, sería más interesante que haya una sorpresa. Es verdad. Ningún atleta de Red Bull y perdono a Bennett. Ok. Ningún atleta de Red Bull y perdono a Bennett. Ningún atleta de Red Bull y perdono a Bennett. Ok. Chuty sabe que la victoria de un atleta es la victoria de la multinacional, la victoria de la marca, la victoria de 20 años de imperio. El humor del freestyle tenía razón. Y Red Bull hace ganar a la gente que firma. Red Bull pues te facilita una estructura, ¿no?, de apoyo como competidor en la que pues sabes que vais a ir de la mano. Esta persona le gusta lo que representa o lo que puede aportar a la marca para asociarse ambas imágenes entre ellas, pues lo mismo con el freestyle. Porque lo que te da Red Bull es reglas sin reglas. Les vuelvo a repetir esto. ¿Cómo puedes crear una cultura donde haya reglas pero no estén escritas y las puedas dimensionar? No puedo ser tu amigo porque tenemos distintos valores, no compartimos valores, perro. Mira más boxeo. Yo estoy del equipo enfrente. Y te voy a decir una sola cosa. Showtime. Showtime. Abrazo, perro. Luego
del último vídeo, nuestra amiga la ardilla feliz se ponía triste porque supuestamente me había equivocado. Que Red Bull Music es otro departamento aparte, que este ya no tiene nada que ver con Red Bull Batalla. Es que aquí están mezclando muchas cosas, el humor del free, pero... Red Bull Batalla y Red Bull Music están en departamentos diferentes, decía. Luego sale Tesla. Por algún motivo se ponen de acuerdo para decir lo mismo. Y Red Bull Batalla son muy diferentes a Red Bull Music, por ejemplo. Y Red Bull Music es diferente a... Nomás así. De hecho, Red Bull Music le produjo un disco al Arcano, güey. Exacto. Red Bull Music le produjo un disco al Arcano y Tesla dice exacto. Arcano saca su disco en el 2022. En ese tiempo, Red Bull Music ya cerró su estudio. Quien lo produce es Red Bull Records, el sello discográfico. Antes de subir el último vídeo, hablé e invité al exdirector de Red Bull Batalla a una entrevista. El exdirector, que vive en Italia hoy día, fue también jefe de marketing musical de la marca. Esa persona sabe hablar desde catalán hasta serbio. Estuvo en los 20 años o la última internacional como espectador. La misma persona que dirigió las batallas, dirigió la música. Las batallas son del ámbito cultural y la música también. Developing artists and making a cultural impact. Impacto cultural. Porque el departamento de cultura engloba al de música. Otro departamento aparte, que este ya no tiene nada que ver con Red Bull Batalla. De hecho, tienen tanta relación que el logo de las batallas en 2019 llegó a tener una corchea musical arriba, de la misma manera que el logo del apartado musical, porque estaban conectados. Esa corchea musical es parte de la identidad de Red Bull Music. Luego llegaron competidores con menos flow que una nutria y lo tuvieron que quitar. Red Bull entra en crisis y despide a su jefe de cultura. En el año 2020, la marca se mete en una crisis y despide al jefe del departamento. Según se informa, Red Bull también despidió a su director global de música, entretenimiento y cultura, Florian Klaas. ¿Quién era específicamente Florian Klaas? Aquí lo tienen. Este es Florian Klaas, este que están viendo ahora mismo. Era el jefe del departamento, donde está Red Bull Batalla. Si miran su perfil en LinkedIn, jefe global de música, entretenimiento y cultura, desarrollando y liderando eventos como Red Bull Batalla. Ni Asesino, ni Chuti, ni Omega, ni Pyme, ni Asier, ni toda la mafia de youtubers. Este era el verdadero Final Boss. El Final Boss hacía su trabajo en la sede central, en Austria. No solo manejaba al equipo de las batallas, manejaba todas las disciplinas culturales de la marca. Esta persona no sabía de batallas, sabía de negocios. Él miraba todo desde arriba. Un dios del marketing. Estados Unidos. Durante el año 2020, el Final Boss viaja a Estados Unidos. Vuelo con destino Detroit, Estados Unidos. Al llegar, empieza a recibir mensajes. Cancel, they'll bring you down. Cancela, te van a hundir. What do you mean? ¿Qué quieres decir? Durante el año 2020, comenzó una lucha entre la directiva de Red Bull en Estados Unidos y los líderes en Austria. Los directivos de Red Bull en Estados Unidos estaban en guerra con los directivos de Austria. El motivo de esta lucha fue puramente ideológico. En Estados Unidos se creía que Red Bull debía tener una visión más progresista, mientras que en Austria los dueños de la compañía eran estrictamente conservadores. En el año 2020, los dirigentes progresistas parece que intentaron crear un plan de diversidad.
un programa cuyo objetivo era aumentar la representación de personas negras en la empresa. Este plan fue totalmente rechazado por los líderes de Austria. Cuando leyeron ese plan, ni siquiera dieron respuesta. Unos años antes, Amy Taylor, directora de marketing en Estados Unidos, consiguió que se realizaran medidas de inclusión. Se busca potenciar la participación de mujeres y el colectivo LGTBI. Pero yo conozco gente que dejó de ver las batallas porque ponían una chica de host. Sí. ¿Entendés? Y era la peor host que habías escuchado en tu vida. Decía, no quiero ver esta batalla porque esta piba me está quemando la cabeza. Es muy importante, ¿no? Y claro, y vos agarrabas y encontrabas y decías, ¿y por qué la pusieron? ¿Porque es buena? No, la pusieron porque era mujer y había que poner una mina. Porque tienen que llenar el cupo. ¿Entendés? Había que poner una mina. Che, qué bueno que quede una mina. Y no sé si queda. Y no, con lo importante que es el host para darte manija en la batalla. Claro, ¿entendés? O sea. Este plan, algunos lo perciben en nuestra red Bull Batalla. El Deto dudaba del puesto de Marina. Y a mí me suena un poco a inclusión forzada, compita. Claro. A mí me suena a eso. No digo que la chica no esté preparada. En Austria eran bastante de esa idea. En Estados Unidos lo veían como barba roja. Pero digo, 16 raperos, 3 jurados, un host, todos varones y capaz podés poner una mujer. ¿Por qué? Para que haya un poquito de todo. Si sos la mejor organización de freestyle, ¿no tendrías que poner a los más capacitados en cada puesto? Sí. 2, 1. ¡Roma! ¡Fuerte ese ruido! Cuando Roma le ganó a Dozer, Misionero explotaba en Twitter. Muy injusto que la ideología esté por encima de muchas cosas, y más la censura del que piensa diferente. Se nota demasiado el control. Aunque históricamente se culpó a Woz y a De Toque de esta decisión, Misionero decía esto. No es un problema de Toque, es un problema de arriba. Un lugar donde las ideologías diferentes no tienen cabida. Misionero no acusaba al jurado, acusaba a Red Bull de haber controlado esa batalla. Un año más tarde, cuando Red Bull despide a Misionero suelta una filtración gigante. Hay una bajada de línea que todo lo que sea pro vida pierda. Caso puntual, Dozer versus Roma. Todo lo que sea pro vida pierda. O sea que Red Bull supuestamente ordenó que las rimas en contra del aborto suponían perder la batalla. De Toque en 2025 aclara cuáles eran las instrucciones que tenían. Vamos a ser claros. Sí. En ese momento, en ese año, en esa época, sí, había una bajada de línea muy directa hacia los jueces. No sé si te habrá pasado en algún momento en México. Pero había una bajada de línea muy fuerte en los jueces que las rimas xenófobas, las rimas machistas, las rimas misóginas, machistas, racistas tal vez, racistas, homófobas, xenófobas, o sea, en un extremo, xenófobas. No jodas, esto, wow, okay, perdón. Sí. No, ahí había una bajada clara de que no compramos con esto. Ese año, como todos sabemos, el campeón nacional fue Trueno. Cuando Trueno gana la nacional, Red Bull decide que la medalla de campeón se la iba a dar Woz. El premio se lo va a entregar Woz. Deja una imagen para la historia, Wozito y Trueno juntos. Agarra la bandera argentina y mostrar la medalla. Mostrarla acá, vení, haceme la toma acá. Algo bonito, pero que algunos veían ciertamente incoherente. La medalla la debía entregar Dozer. Dozer era el campeón nacional vigente. Entiendo que Woz es campeón internacional, que vende más que Dozer o que Dozer tiene pensamientos conservadores, pero esto es la nacional de Argentina y el campeón nacional de Argentina vigente era Dozer. Así es. Normalmente el campeón nacional anterior le entrega el título al nuevo. A Dozer se lo entregó el mismo Woz. A Woz se lo entregó Papo, campeón del año anterior. El protocolo parece evidente. El campeón nacional vigente le pasa el título al campeón nacional nuevo. Entrega el trofeo Stuart, vigente campeón, de campeón a campeón.
¡Fuerte aplauso para Larry! Lo acaban de escuchar. El campeón vigente se lo pasa al nuevo. En 2019, el campeón vigente no era Woz, era Dozer. Las veces que lo discriminaron a Dozer, ya sea por su apariencia, por su creencia, he visto a campeones ser más apoyado que a él. Lo mismo que a Sony, lo descartaron. Aguante Dozer y Sony, hay privilegios para algunos y se nota. Dozer le agradece el mensaje a Misionero. Sé a lo que te expones cuando opinas hoy, Misio. Por eso agradezco mucho tus palabras. Le agradece que lo defienda públicamente. Ese mensaje lo pone en junio del 2020. En agosto del 2020, Misionero es fulminado. Tati Santa Ana reemplazará a Misionero y será la primera mujer host de la final de Red Bull. Misionero ya no existe en Red Bull. Yo no soy él, no tengo nada que ver con su manera de hostear. Vengo acá a quedarme y este es mi lugar. Como lo fue el de él, hoy es el mío y lo voy a defender a capa y espada. ¡Mentira! ¡Son una mentira! ¡Robo total! ¡Loco! Balleste, te re merecía ganar, Balleste, loco, te lo re merecía ganar, te lo re merecía ganar, te lo recontra merecía ganar, te lo recontra re robaron, loco, te la re robaron, no lo digo solamente yo, lo dice todo el mundo, loco, te la re robaron, loco, estoy re caliente. El mítico host aclaró a través de su canal de Twitch que su molestia no es con Bennett ni con los jurados. Aclaró que su problema es con uno de los máximos encargados de Red Bull Batalla Internacional. La relación estaba rota. Esto viene de hace rato, es una historia que viene hace rato, que terminó yo enojado con Gallos Internacional. O sea, viene de hace rato, pero con una persona que estaba manejando Gallos, no era ni siquiera con todos. Con una persona que había tomado el control de batalla y por ciertas cosas. Viene de hace rato. Mi problema es con una persona de adentro, por el maltrato a freestylers. A mí, por mis ideas me cancelaron y rajaron de trabajos. Por eso veo censura y entiendo a Dozer. ¿Cuál es tu opinión sobre la batalla que ocurrió en una nacional de Dozer contra Roma? Yo para mí siempre lo dije, ganó Dozer, siempre ganó Dozer. Pero ¿qué ocurrió en ese momento? Había ideología de género, perro, eso pasó, la ideología, ideología, el progresismo, ese estilo de cosas que vinieron a manchar, que ponen las cosas por inclusiones forzada y quieren meter cosas que no van. Y por eso ganó Perry, porque en ese momento era una voz popular hablar así. Y yo lo que estoy diciendo ahora, en ese momento hablar era motivo de funa, motivo de cancelarte. A mí me cancelaron por un montón de cosas, Perry. Pero era por eso. No te digo que la piba rapeó mal o lo que sea, pero siento que Dozer técnicamente como rapero ganó. Se metió en un tema que no tenía que haberse metido y ahí es donde perdió la ventaja. Pero no ni siquiera te digo que ganó Dozer, pero yo para mí en ese momento, brother, no sé, no estaba bueno lo que estaba pasando. El Misionero, host de la Red Bull Batalla de Gallos en Argentina, decidió posicionarse sobre la cancelación en redes sociales de Teorema. A Teo lo están hundiendo sin juicio. Progresismo dictador. Según sus palabras, producto del progresismo dictatorial que atraviesa el mundo. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El freestyler chileno, de apenas 20 años, enfrenta acusaciones de abuso sexual por parte de su expareja. Esta denuncia ha causado una controversia de gran magnitud, situación que ha derivado en su expulsión de la prestigiosa Red Bull Batalla de los Gallos. Entonces tu situación se empezó a hacer muy viral, se empezó a hacer muy de escándalo, al punto en el que sucede que a ti te bajan de la Red Bull Internacional. Red Bull informó a través de un comunicado que su sustituto será Joker, segundo lugar nacional, quien ocupará el puesto del supuesto abusador Teorema. Yo soy el mejor rapero, un saludo para Red Bull, esto es lo que se perdieron, Juan. La tarima prendida a fuego. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El violador. No se apresuren a condenar.
sin haber esclarecido el tema. No le arrebaten el sueño y el pan a los pibes. No más censura a freestylers. Bendiciones, Teorema. El presentador argentino Misionero se ha puesto en el ojo de las críticas al expresar su creencia en la versión de Teorema. Teorema, te banco. Creo en lo que decís. Nadie te puede juzgar. Recibiendo la fuerte respuesta de la expareja de Teorema y personalidades del mundo del freestyle. Vale, Micio. Te mando por interno las pruebas y la citación a fiscalía. Ojalá no te des vuelta la camiseta cuando lo veas. Misionero, siendo una de las imágenes de Red Bull, decide públicamente defender a Teorema. No defendáis lo indefendible. Tolerancia cero con el abusador. La víctima aquí es Dionisia, no Teorema. Es a ella a la que tenemos que apoyar. El mundo del free se dividió. Sí, los que estaban contigo a morir, los que decían no sabemos la historia completa, los que a la primera de cambio te dieron la espalda, que fueron muchos. Queen Mary, Sara Socas y Arcano salían a apoyar a la pareja de Teorema. Acabo de enterarme de lo que ha pasado con Teorema. ¿De verdad hay gente criticando a Ámbar después de que él haya reconocido el abuso? Todo mi apoyo para ella. ¿Saben qué es lo más turbio de lo de Teorema? Que él lo ha admitido, sí, pidiendo perdón, pero lo ha admitido. Y todavía tenéis los cojones de insultar y amenazar a Ámbar por decir la verdad. Teorema reconoció el abuso, pero ese mensaje estaba editado. La pareja de Teorema tenía acceso a sus redes. La pareja de Teorema habría escrito esa confesión para hacer creer que Teorema es culpable. Teorema tenía las evidencias de que los hechos no eran como se estaban contando. Teorema tenía las evidencias. Urban Roosters accedió a ellas y por esa razón apoyó a Teorema. El caso de Red Bull es más turbio. La gente ha creído que Red Bull bajó a Teorema y Red Bull no bajó a Teorema directamente. Red Bull hace una negociación con Teorema. La oferta de Red Bull Internacional a Teorema. Lo que pasa ahí igual es curioso, porque ellos de un principio no me dieron la espalda como tal, pero me pidieron algo que yo no iba a hacer. Me dijeron, mira, tú dile a todos tus seguidores que tú voluntariamente te retiraste y te ponemos el próximo año. Okay. O sea, ¿y cómo querís que yo, teniendo una base, ¿cachai? De harta gente apoyándome, les mintiera en la cara para después estar en... No, o sea, hermano, era algo que yo no podía, yo no iba a hacer, iba a ser como perder una parte de mí mismo por estar en un lugar y no, hermano, o sea, no iba a ser así. Esto que narra Teorema es verdaderamente grave. Aparentemente, Red Bull quería que hiciera una renuncia falsa y se bajara del evento. Evidentemente, los competidores no tienen contrato laboral con Red Bull. Al no haber contrato laboral, hacen lo que quieren. Pero esto es condicionar la voluntad. Si alguien te dice que te despide y luego te ponen un papel de renuncia, lo que el empleado informado hace es que dice, no, yo no te voy a firmar eso. Porque si tú me estás despidiendo, yo puedo exigirte que me pagues dinero. En cambio, si yo renuncio, pues no te puedo exigir nada. Como estrategia de marketing, es una genialidad. Teorema se baja él mismo. Eso hace que Red Bull se libre de expulsarlo. Cuando Teorema salga inocente, Red Bull lo invita y quedan de héroes. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba. Esta es la realidad del negocio, mientras que algunos celebraban que habían bajado a Teorema. Grande Red Bull, no defendiendo a un presunto abusador. Urban Roosters debería aprender. La realidad es que Red Bull estaba negociando con Teorema. La organización le ofreció entrar directo el siguiente año y sería difícil creer que una marca así le ofreciera el cupo a un aparente abusador. O sea que sabían que Teorema era ciertamente inocente. Tuve una reunión el año pasado con una persona. Yo quería mi puesto en la Internacional de vuelta. En el año 2021, Teorema le solicita a Red Bull el cupo que le debían. La respuesta de Red Bull fue dura. No, aceptaste la oferta, el cupo lo has perdido.
Solo fíjate cómo se desligaron de Teorema y cómo abrazaron a la otra parte. Solo fíjate en qué intereses había por detrás y lo que hicieron las multinacionales. En el 2020, la pareja de Teorema, en mitad de este escándalo, freestyler chilena, fichada por National Records, consigue un contrato con un sello musical. Y Red Bull comienza a darle difusión a Ámbar. Red Bull, desde su apartado musical, decide posicionarse habiendo una causa judicial. Le suelta el brazo a Teorema para impulsar a Ámbar. Así es Red Bull, haciendo campaña indirectamente por Ámbar. Ámbar aumenta tanto su fama que se abre un OnlyFans y se hace creadora en la plataforma. De los hombres insanos, manchaste a tu pareja para firmar un contrato, para que tus fotos provocativas tuvieran ojos de machitos pelagatos. Lo acusaste injustamente, el violador eres tú y lo dejaste sin la dupla con Woz. Y fuera de Red Bull eres como Pitágoras, necesitas de un teorema. Esta va por la que no te dio Mateo Cervera. Las acciones de Red Bull se debían a un motivo. Cuando cambió la dirigencia, entraron nuevos encargados, bajando línea ideológica muy fuerte. Convirtieron Batalla en otra cosa. Bueno, y aparte que, yendo a la realidad, en ese momento la organización tenía una bajada. Nos contrataban, pero tenían una bajada, había una bajada de línea. En ese momento, entre el 2017 y 2020, las disciplinas culturales de la marca tenían una bajada y tendencia muy clara hacia el fenómeno social que se vivía. Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer. Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Desde 2017, la organización de Red Bull Batalla ha trabajado en crear un espacio más correcto y femenino en sus eventos. En ese proceso, se modificaron elementos del formato. La sección conocida como El Último Hombre pasó a denominarse La Última Oportunidad. En los textos corporativos, se cambia la palabra gallos por el término freestylers, término neutro alejado de la referencia de género. Paralelamente, se produjo un rebranding del nombre, dejando atrás Red Bull Batalla de los Gallos, para simplificarlo a batalla. El término batalla de gallos, además de poder asociarse a peleas de animales, también contiene una connotación cultural ligada a lo masculino. Y la marca está ejerciendo una estrategia muy hábil para convertir este espacio en algo más integrador y útil en la sociedad. Un espacio que pueda servir incluso como modelo educativo. Porque yo he participado en varias batallas en las cuales te aclaran que no podés hacer rimas xenófobas, que no podés discriminar por una orientación política o que no podés tocar cierto tema, porque hay streaming, porque hay una difusión a nivel mundial y quizás las marcas prefieren evitar su logo en la transmisión de algo que quizás no los representa como marca. Por un freestyle libre de imposición de ideologías, religión o partido político. A través de Twitter, Misionero hizo un fuerte descargo frente al movimiento feminista, llamándolo un movimiento totalitario. Las feministas son como Hitler. No es un movimiento feminista, son movimiento de totalitarismo, como lo fue el hitlerismo. Sería algo así como feminazis. Desde el 2018 y 19, Misionero no solo empezó a ser cuestionado arriba del escenario, abajo de él, decide posicionarse ideológicamente contra el progresismo. Me causa gracia las pibas que se hacen las revolucionarias y les chupa un huevo todo. Solo lo hacen para hacerse las rebeldes cool. Me fue mucho mejor tratar con convictos en la cárcel de El Salvador que con preadolescentes nenes de papá y mamá haciéndose los progres revolucionarios. Soy caballero, romántico y heterosexual. Feliz de serlo. ¿Eso me hace machista? Díganme machista, macho opresor. Díganme lo que quieran. Pero qué bien me siento poder suplir todas las necesidades de mi hogar. Misionero se había posicionado fuertemente contra el aborto, había cuestionado el feminismo, la identidad de género o el colectivo LGBT. Siempre opiné de todo, por eso siempre me cancelaron, por estar en contra del aborto, por estar en contra de las organizaciones LGBT, siempre fui cancelado. Yo convengamos que también estaba mucho con la primera vez que estaba teniendo tanta fama, reconocimiento, y debo reconocer que también estaba muy en la mía, Estabas como muy Saiyajin. Y estaba muy en la mía, man.
Pensaba que era indestructible. Claro. Misionero se creía que realmente nadie podría acabar con él. Parece que había olvidado las consecuencias de andar haciendo mucho ruido. Andas haciendo mucho ruido, ándate con cuidado. Bienvenidos a la gran final internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos 2019. ¿Estáis ready? Mbaka y Mary Ruiz conducirán la final internacional de Batalla de los Gallos 2019. La final internacional contará con el icónico Mbaka y Queen Mary como conductores principales, el mexicano Cerco Fuentes al mando de las entrevistas post-batalla. También se incluyen los hosts Cayu, Tati Santana y Clipper como integrantes del post-show. La marca de bebidas optó por desplazar a todos sus principales speakers a Madrid. Así es, a todos menos a uno. En el 2005 empecé a trabajar con Red Bull desde el 2005. Trabajé con ellos 15 años seguidos. Después en 2013 me dieron la oportunidad de ser host. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Y en el 2019 la marca decide que Misionero no iría a la Internacional de España. Si tu creencia ideológica no es como el de la mayoría, hasta podés perder tu trabajo. El caso de Teorema había explotado en septiembre del 19. La batalla de Dócer y Roma fue en octubre del 19. En noviembre del 19 era la Internacional. A 2 meses del evento, Misionero decide situarse del lado totalmente contrario a la marca. Misionero comenzó a revelar que dentro de la organización no lo querían por su ideología. Por mis ideas, es muy difícil que me vuelvas a ver en esos grandes escenarios. No es cosa mía, es imposición. Si te cierran una puerta, se te van a abrir muchas más. Jamás vendas tus convicciones por agradar a alguien. Pero tampoco me gustaban muchas cosas desde las convicciones. Yo salía a defender unas convicciones en ese momento que estaban en contra de lo que pensaba la gente popular y como que corrían esa línea y todos los que iban a esa línea estaba todo bien, pero los que iban a la otra línea estaba todo mal y a mí me daba bronca eso porque no me gustaba que mezclen el hip hop con eso. Entonces, si yo soy hip hop, no me dejes de lado si yo pienso diferente. 15 años, más de una década, llevaba Misionero trabajando con Red Bull. El sábado llega la final de King of the Rock en Plaza Hussey. Conduce el Misionero. Además de las batallas, Misionero era el conductor de un evento llamado King of the Rock. También presentó Red Bull X Fighters, además de la Red Bull BC1 en el 2013. Antes de ser host, Misionero ya trabajaba para la marca de comercial. Tuvo 15 años de relación laboral. Al principio, en Argentina, solo un grupo pequeño asistía a estos eventos, en silencio. Red Bull, Batalla de los Gallos 2013. La final arranca así. Red Bull fue una de las primeras empresas que acompañó al movimiento del freestyle. Yo me acuerdo cuando recién había empezado esto, brother, éramos cientos. Hoy somos 8.000, brother. Bienvenidos a Red Bull Batalla de los Gallos 2016, final internacional, Lima, Perú, ruido. Red Bull Batalla de los Gallos 2018, internacional Argentina. Quiero saber si están listos. 2019, nuevo año, más de 15 años y Red Bull Batalla de los Gallos está presente. 15 años hasta lo más alto. 15 años a los que un nuevo jefe iba a poner su final. No tengo mala onda con Red Bull. Del 2005 que tengo relación con la empresa. Tengo un desencuentro personal con uno de los encargados de las batallas. Una persona dentro de la organización consideraba que Misionero debía ser apartado. Y la decisión inicial es que Misionero no viajará a España. Se queda
fuera del evento de la década. Pero Misionero no se iba a quedar callado. Desde el 2016 hasta ahora siempre hubo mínimo 2 españoles en Batalla de los Gallos. ¿Es así o estoy errando? Casualidades de la vida. Darío Silva, el Misionero, desató la polémica tras el anuncio de la entrada del reserva Bennett, dejando entrever supuestos intereses de Red Bull y España. Cuando Red Bull anuncia que Bennett entra de reserva, Misionero comienza a señalar algo entre España y Red Bull. Aunque no aclara a qué se refiere, la respuesta de sus compañeros del gremio ha sido notoria. Misionero. Es una acusación gravísima que digas que Red Bull Batalla tiene intereses internos en que vaya Bennett y más representación española, precisamente cuando este año ha sido debido a problemas de visado. Misionero está dispuesto a contar los intereses internos de Red Bull con España. Red Bull debería poner una demanda a Misionero por estas declaraciones de mierda. ¿Cómo vas a ser tan tóxico de insinuar intereses? Eres un hijo de puta. Misionero se ha convertido en un kamikaze. Va directo hacia Red Bull. Su carrera se va a terminar, pero quiere que la reputación de la empresa lo haga también. Yo creo en esto y me voy a morir creyendo en esto. Por más que la corriente esté de este lado, a mí no me importa si la corriente está de este lado. Sí. Yo creo esto y por más que yo vaya en contra de la corriente, lo siento, yo creo así. Me parece que es así. Y por más que después tenga un montón de cosas alrededor, me hago cargo y me paro así, porque si no, no hubiese elegido nunca el hip hop. Me hubiese elegido ser pop, me hubiese elegido ser otra cosa. Pero no, elijo hip hop porque es eso. Esto es lo que creo, son mis convicciones y lo defiendo. Misio, te estás manchando la imagen solito. ¿De verdad crees las estupideces que decís? ¿De verdad crees que tienen algo con España? Misionero no iba a ceder ni un milímetro en su amenaza. Sigue hacia adelante. Según lo que yo mismo he vivido, sí, yo trabajé bastantes años desde adentro. Chuty salía a hablar y se reía de la denuncia de Misionero. Ya decía yo que estaba pasando muchas rondas en las internacionales. Ja, ja, ja. Hemos sido engañados. Si Red Bull tuviera intereses en España, él hubiera pasado más rondas en las internacionales. Ya sería campeón mundial. Eso decía Chuty. Me parece que algunas organizaciones que han contado con Misionero para hostear sus eventos le han hecho un flaco favor, porque si estamos hablando de que Misionero tiene un problema de ego y un problema de afán de protagonismo, si no hay ningún tipo de penalización, de aviso o de charla, pues vuelves a Misionero como indestructible y ese poder que le estás dando alimenta mucho más su ego. Una gran mayoría cree que Misionero está resentido al no ser invitado a España. Otros creen que está revelando algo. El tema es que yo digo lo que digo porque conozco de esto mucho más que ustedes y conozco los intereses internos que ustedes no. Por eso, casualidades de la vida. Abrazos. ¿Sabes, bro? No te lo digo yo, te lo dice su ovación, que yo entré como reserva y me fui con... ¡No! ¡No! ¡Hipócrita! 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 ¡Mentiroso! ¡Hipócrita! La verdad, después no digan que yo no lo dije. Después no digan que yo no lo dije. No digan que yo no lo dije. No lo digan. Vean la batalla otra vez, vayan ahora a buscarla, veanla. Pero pará, y a todo esto no tiene nada que ver Bennett, boludo. Pará, eso no tiene nada que ver Bennett, Acá no tiene nada que ver Bennett ni nada que ver con él, Por favor. Respeto para él. Y no empiecen con el falso campeón y empezar a boludearlo a Bennett, porque él no tiene nada que ver, No tiene nada que ver. Acá lo que tiene que ver realmente fue lo que pasó. Y casualidades de la vida, simplemente es que estoy acá con ustedes viviendo este gran momento. Misionero ha cometido un atentado contra Red Bull. DJ Stuart llama a los dirigentes de Red Bull Batalla para intentar salvar a Misionero.
con el Misio cuando se picó entre Red Bull y Misio y tratando como de mediar. Y en un momento fue como que yo estaba poniendo mi vida ahí como herramienta, ¿entendés? Y veía como que las intenciones habían cambiado. Stuart intentó ejercer presión, pero notaba que la directiva tenía una nueva visión. DJ Stuart estuvo unos 17 años vinculado a la marca. Del 2017 hasta el 2022 fue Culture Manager en Red Bull Argentina. A través de un mensaje en sus redes sociales, anunció su separación de la marca, explicando discrepancias en el trato a los artistas y creativas. Dejó el puesto de trabajo alegando una pérdida de identidad. Y cuando vi que eso se desbarrancó un poco, fue cuando hice ese comunicado de yo tengo una idea de cómo habría que tratar con los artistas y sé lo que yo haría, y como no se está haciendo, me desprendo de todo esto. O sea, no crean que de acá en adelante soy yo el que está detrás de esto, porque no me gusta el camino que está tomando. Ningún problema con la gente de Batalla, tengo la mejor, pero yo sentí que estaba tomando un camino que no me identificaba. Stuart abandona la organización después de 17 años trabajando de manera interna. Se marcha. Y está claro que algo raro estaba pasando ahí dentro. El speaker más icónico de las batallas de rap en España ha anunciado mediante su cuenta de Instagram que abandona el circuito. En Vaca deja Red Bull tras 15 años animando las batallas. Y es que en la edición de la Red Bull Batalla de los Gallos 2020, por primera vez en la historia, no estará en Vaca como speaker. También es cierto que no hay ningún comunicado oficial por parte de Red Bull Batalla de los Gallos, con lo cual habrá que esperar. En el 2021, en Vaca soltaba la bomba. La bomba de su retiro de Red Bull. Una de las razones por las que dejé Red Bull fue por el rollo mega racista. Que cuando salió a la luz... Déjame, que tengo preguntitas sobre eso también. Llegaremos a eso también. En Vaca dejaba a Red Bull de racistas. Algo fuerte. Yo no quiero volver a saber nada de una multinacional. Esto que ha pasado ahora, que les ha estallado en la cara, ha explotado en todo el mundo. Nadie quiere saber nada de Red Bull. Van a tener muchos problemas. Van a tener muchos problemas, decía en Vaca. Pero, ¿a qué se refiere? ¿De qué está hablando? En Vaca se ha vuelto loco, al igual que Misionero. Para saberlo, debemos hacer un viaje al origen de todo esto. Europa Central, Austria, sede principal de Red Bull. El dueño de Red Bull había perdido la paciencia. La corrección política destruirá Europa, según el propietario de Red Bull. El dueño de Red Bull era Dietrich Mateschitz, la persona más rica de Austria. Es conocido por ser el cofundador de Red Bull y por ser uno de los empresarios más exitosos e innovadores del mundo. Se ha convertido en una figura icónica en el mundo de los negocios. Era fan del cine de acción. Le gustaba Hollywood, le gustaban los aviones, le gustaba el mundo del motor. Amaba a Verstappen, era como su hijo adoptado. También tenía su hijo real y su joven novia que lo acompañaba. Una fortuna estimada de $27.000 millones. Dietrich era uno de los más ricos del planeta Tierra. Pacífico Sur, Oceanía. Tenía una isla privada, un enorme museo donde mostraba su colección de aviones. Le gustaba dar su opinión así, sin filtro. Al ver la televisión, me pregunto si la idea es hacer a la gente más ignorante. Consideraba que la televisión no decía la verdad. Por ese motivo, creó su televisión Servus TV, que está financiada y producida por Red Bull Media House directamente. Servus TV, la televisión del CEO de Red Bull.
Es uno de los medios más políticamente incorrectos de Europa. Los deportes y la política son su contenido principal. Servus TV, durante la pandemia, cuestionó profundamente las vacunas. Durante los últimos 10 años fue contrario a las políticas progresistas. Hablan directamente de una inmigración masiva e ilegal. La consideran una amenaza para la seguridad y un riesgo para la identidad cultural. Señala Wikipedia que esta es la ideología de la emisora. It is politically aligned with the far right. Está políticamente alineada con la extrema derecha. El dueño de Red Bull estaba en una guerra abierta contra la izquierda y con todo el progresismo europeo. El jefe de Red Bull ataca a los progresistas. Son un grupo de pseudo-intelectuales que no aportan ni valor económico ni cultural. Sugirió que Austria debería cerrar sus fronteras a los refugiados y expresó su apoyo a Donald Trump. Y había apoyado abiertamente el gobierno de Donald Trump. Así es, algo que hizo que empleados de la marca se pusieran en su contra, causando también indignación en consumidores de la bebida. Trump es un fascista. No es solo racista, es un racista violento. Es xenófobo, es homófobo, odia a la mujer y es un fascista. Ya vimos lo que el fascismo le hizo al mundo. No podemos apoyar a nadie que lo normalice o implemente. Bastantes artistas y sellos discográficos comenzaron a sabotear Red Bull Music. Un sello de Alemania publica una carta diciendo que se bajan del evento. Al participar en un festival financiado por Red Bull, nos convertimos en colaboradores de una empresa que tolera la imagen de su CEO como un populista de derechas. Dietrich, CEO de Red Bull, había apoyado a Trump en las elecciones del 2016. Unas elecciones donde la principal crítica de los medios hacia Trump era ser un racista. Me desintegro. Si usted elegido sale, señor Donald Trump, pues perderían derechos sociales. Pero no solo los negros, también los blancos, también los grises, los amarillos. Yo estoy marcando directrices sin estribillo. ¿Qué está pasando, mi hermano? Si gana Donald Trump, tendrán que perder todos los seres humanos. Donald Trump, elegido presidente de Estados Unidos. Con más de 60 millones de votos, la campaña antirracista no ha funcionado para frenar al multimillonario. Este hombre es racista para los medios, básicamente. Los medios lo venden así, pero yo no he visto nada de él que me indique a mí que sea racista. Dicen, oh, él inspira racismo. Quiero decir, Estados Unidos inspira racismo. Para empezar, hubo más brutalidad policial contra los negros durante el mandato de Obama que con cualquier otro. Entonces, ¿qué mierda estamos hablando? Estamos hablando del jefe de Red Bull. Estas ideas del jefe de Red Bull cercanas a Donald Trump, sumado a que la empresa a nivel global tenía una línea conservadora y no se alineaba con movimientos activistas como el Black Lives Matter, hizo que directivos en Estados Unidos y el Departamento de Cultura explotaran. El Departamento de Cultura, con una visión claramente más progresista y donde está Red Bull Batalla, explotó con esta postura. Se filtra una carta de 300 empleados de Red Bull denunciando a los jefes de Red Bull y exigiendo un posicionamiento antirracista. Es innegable que muchos de los espacios en los que Red Bull existe, como el hip hop, surgen de las comunidades y la cultura negra. No podemos continuar en estos espacios si no tenemos intención de apoyarlo. Esta carta y esta investigación la reveló el medio Business Insider. Esto fue una bomba que se extendió en Estados Unidos.
Así es, bastantes personas quedaron molestas por algunas de esas posturas. Y son muy hijos de perra. Bueno, no me pongo ni colorado, porque yo estaba ahí currando 15 años y sé lo que hay, ¿sabes? Sí, y lo he vivido perfectamente y por eso también. me he ido y me fui y no me puse ni colorado. Dije, hasta aquí hemos llegado. A través de varias entrevistas, Mbaka hizo referencia a esas noticias, usando un lenguaje muy duro y quizás hablando en caliente. Todo el mundo, en todo el mundo sabe lo que ha pasado con Red Bull, ¿sabes? La directiva son muy racistas y se les ha escapado de las manos. Decir eso basándote simplemente en noticias es grave, aunque más tarde también dijo que él habla de su experiencia. Lo que se dio, se dio la circunstancia de que pues yo estuve muchos años trabajando con ese proyecto, 15 años. Son muchos años. Entonces, lo ha levantado. Yo no me... Bueno, lo levantamos entre todos, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, pero tú eres parte de eso, ¿sabes? Entonces fue como que no, yo hablo porque además hablo de mi vida y de mi experiencia personal. No estoy hablando mierda de nadie ni de una movida que he oído de... No, esta es mi experiencia personal durante 15 años. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, y le puede doler a quien o joderle a quien le joda o que ponerse como... Pero eso es lo que yo he vivido y eso no me lo puede quitar nadie. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y bueno, solo él sabrá si lo que está diciendo es verdad o es mentira. Misionero también llegó a referirse a este tema. Los organizadores tenían tratos con los freestylers que a mí no me gustaban. Tratos, por ejemplo, como no dejarlo pasar alguna batalla. No. Tratos como... ¿Tendrá algo que ver racismo? No sé si la palabra clasismo. Ok. Cuando Misionero hablaba de los intereses en España, no hablaba de jurados manipulados. Hablaba de un mejor trato a nivel estructural. Tener intereses no es sinónimo de amañar batallas. Pueden haber beneficios o tratos diferenciales. Yo escuché algo también así de parte de Mbaka. No sé lo de Mbaka. Yo creo que también tuvo problema por el tema del racismo, pero lo de Mbaka era más profundo todavía. Ok. Yo por ahí lo mío era algo que yo había visto y lo que vi era eso y no me gustaba, era como, brother, fumátela, somos pibe de barrio, boludo, va a pasar. Claro. Y a mí no me decís nada, ¿por qué? Porque soy blanquito y al otro porque... Entonces no me gustaba el trato de esas personas en ese momento. Aunque más tarde él mismo se disculpó con la marca. En 2025, Misionero le pedía perdón a Red Bull y sellaban la paz. A muchos la Red Bull Batalla nos cambió la vida, me incluyo. Aunque hoy no sea parte directa, no puedo dejar de agradecer. Creo que tenemos que ser más agradecidos mientras haya gente haciendo algo para que esto siga creciendo. Que una figura del nombre de Mbaka haga esta acusación es realmente doloroso. Hasta el día de hoy, cada vez que Red Bull sube alguna rima o momento histórico, Mbaka aparece. Mbaka es sinónimo de Red Bull. Al salir, dejaba un mensaje en Instagram. Esta es mi despedida. Nosotros empezamos esto hace 15 años. 15 años después, ya os digo que no tiene nada que ver con ese feeling, con ese compromiso. Y bueno, el tipo de gente que sigue las batallas no es la misma que hace 15 años. Evidentemente es un público menos comprometido con el hip hop, pero no se puede olvidar que también es un negocio. Piloto de Red Bull no se arrodilla por el movimiento Black Lives Matter. Aunque su compañero de equipo sí lo hizo, Verstappen no lo hizo. La imagen más importante de la marca Red Bull, Max Verstappen, no se arrodilla para el movimiento Black Lives Matter, levantando las críticas. El Black Lives Matter es un movimiento nacido en Estados Unidos que dice luchar contra el racismo y la violencia policial hacia los negros. Estoy muy comprometido con la igualdad
y con la lucha contra el racismo, pero creo que todo el mundo tiene derecho a expresarse en el momento y de la manera que considere adecuada. Desde Austria, los líderes de Red Bull preferían que la marca no ejerciera activismo. La empresa no debe actuar como un justiciero moral. En su visión, Red Bull existía para expandir deporte y cultura, no para emitir condenas de un asunto que se había politizado. Un asunto que algunos politizaron para hacer campaña contra Donald Trump. ¿Por qué los afroamericanos siguen muriendo a manos de la policía? Y también los blancos. También gente blanca. ¿Qué pregunta tan mala me has hecho? También los blancos. Más blancos, por cierto. More white people. Más blancos. Este conflicto interno sobre si la marca Red Bull debía tomar una postura pública terminó en más de 50 despidos, afectando principalmente al Departamento de Entretenimiento, Música y Cultura. Nuestro final boss, el jefe del departamento donde está Red Bull Batalla, terminó siendo despedido. Sus empleados lo terminaron saboteando. Él mismo en una entrevista lo contaba. Aunque no tiene buena calidad, merece escucharlo. And what happened in the summer of 2020 was that there was an immense pressure on brands and on corporations, on companies to take a stance. So there was this silence is complicity. If as a brand you wouldn't clearly state on whose side you are, so to speak, you would get a solid backlash. And Red Bull's policy always was to not comment, to not make company statements, but let the content speak. It was always about the athletes and the artists and the content, and Red Bull as an organization didn't really have a voice, if that makes sense. So there was a lot of pressure on the one hand side from, I guess, society. And there was a lot of frustration that also within the teams, especially in the US, especially in the UK, some other markets, where they said, hang on a second, why my company, my brand, not comment on what is happening here? Desde el 2020 hasta día de hoy, Red Bull ha ido cerrando la mayoría de las disciplinas de este departamento, en una parte debido a los choques de ideas generados. Durante años, Red Bull había posicionado su área de cultura en una agenda inclusiva y socialmente consciente, lo contrario a la mirada conservadora austríaca. En Vaca, señalaba abiertamente hacia Queen Mary al seguir colaborando con la marca. Te voy a decir que a Mary yo le he apoyado en todo tipo de movidas. Entonces fue como que ella sí tenía que haber dicho algo, pero ella prefirió el cheque y seguir... ¿Sabes? Pero nena, Red Bull algún día dejará de currar ahí, pero seguirá siendo negra. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y eso a mí me dolió. Le sugería básicamente que debe abandonar Red Bull. Me parece lamentable que se haga una entrevista de este tipo y ni siquiera pudiera estar yo para poder defenderme o contestar tan graves acusaciones. Ella, evidentemente, dejó un mensaje respondiendo. El equipo con el que yo y muchos MCs trabajan no ha mostrado ningún racismo hacia mi persona. Si eso le ha sucedido a M'Baka, podría haber compartido esos sucesos, sobre todo, para comprenderle mejor. Defendía al team de Red Bull Batalla. Si hablamos de lucha antirracista, esta debería ser cosa de todos, blancos y negros. ¿Por qué me la exige y cuestiona únicamente a mí y no al resto de compañeros? Plantea que realmente deberían bajarse todos del evento. No deberían apoyarlo ni negros ni blancos, aunque a día de hoy cualquier acción que se haga ya no tiene el mismo sentido. Muere a los 78 años el multimillonario Dietrich Mateschitz, fundador de Red Bull. Dietrich murió en el 2022 debido a un cáncer de páncreas. Dietrich está muerto, así que protestar por su ideología a día de hoy no tiene sentido. El 49% de las acciones que tenía en Red Bull pasaron hacia su hijo.
El otro 51% es de una familia tailandesa. Aunque Dietrich era quien dirigía la compañía y se le llamaba dueño, el accionista mayoritario es una familia tailandesa. Con la muerte del CEO de Red Bull, la empresa se vio obligada a ejercer una fuerte reestructuración interna. Franz Václavic se encargará del negocio de bebidas, mientras que Oliver Mintzlaff será el director de los proyectos de marketing. Este que ven en pantalla es Oliver Mintzlaff, es el CEO y líder máximo de la parte de marketing, parte de la que depende Red Bull Batalla. Esta persona es conocida por algo. Oliver Mintzlaff se desarrolló como director ejecutivo durante una década en el equipo de Red Bull en Leipzig, equipo que se convirtió en una máquina de hacer dinero. Bajo su gestión, se mantuvo y reforzó un modelo de scouting basado en fichar jugadores jóvenes y convertirlos en estrellas. Modelo que se evidencia en casos como Guardiol, Upamecano, Dani Olmo, Konaté, Savitzer, Nkunku, Naby Keita, Timo Werner, Szoboszlai y gran número de jugadores que explotaron económicamente. Amplificó el modelo que siguen todos los equipos de Red Bull, basada en fichar talento y darles camino a lo más alto. Que la marca funcione como una incubadora de talento es parte de su estrategia. Lo hacen en los deportes, los videojuegos, la música y las batallas. Que esto es un trabajo de muchos años, que este es el momento culmine que estaba esperando y que a pesar de que era acá en Chile yo me sentía seguro, sabía que iba a ser difícil. Como sabrán, el eslogan de Red Bull es que Red Bull te da alas y yo puedo confirmarlo, al menos Red Bull Batalla de los Gallos da alas a sus campeones y a la gente que se desenvuelve bien, no solo a sus campeones. Entonces son, digamos, que figuras dentro del circuito del freestyle que Red Bull elige para apoyar y para que representen también un poco a la marca dentro de este circuito. Los elige para apoyar y para que representen a la marca. Todas las acciones de Red Bull no son solo amor, son publicidad. Red Bull es la marca número 1 en marketing de experiencia. O sea, Red Bull llegó un momento en que no hacía comerciales. No, es verdad. No hacía comerciales, creaba situaciones en base a eventos. No hace falta hacer comerciales, porque el mismo evento ya es un comercial. El evento es un proyecto de marketing, aunque hay gente, mucha gente que lo mira como si fuera un evento deportivo, buscan justicia deportiva y el objetivo del evento es posicionar la bebida en base a emociones. Cuando una historia emociona, genera un surco en la memoria. Cuando el menor gana la internacional, él mismo sube a Instagram como uno de sus seguidores se ha tatuado el cinturón con el logo de la marca en el antebrazo. Red Bull hace un evento donde la gente se emociona y eso es más fuerte que un comercial. Así lo contaba el director de Estados Unidos de la marca. Los impactos descriptivos que te cuentan qué es una marca te llegan, por supuesto, pero no te dejan un recuerdo, no se quedan ahí. Tenemos demasiados impactos a lo largo del día, cientos, miles de impactos. Solamente aquellos que generan una emoción son los que perduran y los que perduran son los que recuerdas en el momento de tomar la elección para contratar ese producto o ese servicio. Impactos que generan emociones, tanto positivas como negativas. La gente se molesta por la localía, los jurados, las polémicas, pero escuchen lo que decía DJ Stuart. Siempre Batalla de los Gallos fue como mi bebé en Red Bull, ¿entendés? Como yo trataba de darle todo. Imagínate que en testeos que se hacían, o sea, el evento era más conocido que el producto. Red Bull tenía testeos, tenían estudiado y documentado que el evento Red Bull Batalla llegó a ser más reconocido para los jóvenes que la bebida. Hubo realmente una etapa donde las batallas eran la máxima moda. Mañana sábado transmitiremos God Level en vivo desde Perú. En el 2019, Red Bull le compra los derechos de transmisión a God Level y llegaría el pico de la disciplina.
En el 2019, el Team Perú hace historia. Ganan la God Level. Este es el torneo más visto de la historia de las batallas más vistas. El evento dejó más de 270 millones de visitas hasta el día de hoy. Desde God Level invirtieron más de $500,000. El equipo peruano Necros, Jace y Choque lograron ser campeones mundiales. En esa época, 2019, el freestyle ya había crecido bastante, pero cuando ganaron God Level, explotó. Todos empezaron a ver batallas. Levantó, incluso fue un gusto y fue bastante como emotivo y me emocionó bastante que en la fecha de Perú decíamos no van a ganar y los 12.000 ya no van a ganar. Nada, increíble, toda una sensación impresionante. Las grandes marcas en Perú descubren las batallas. Y que te echaron el ojo, que bien que te descubrieron, oye, porque tú eras el rey del freestyle. A Jace le empieza a llegar una lluvia de contratos. Y bueno, ganamos God Level y ahí fue que, bueno, llegaron varias oportunidades de marcas y era tomas o lo dejas y sabían que eran momentos y en verdad no le veía nada de malo, me parecía que encima me ayudaban con un montón de cosas. Juan Carlos, conocido como Jace, con apenas 19 años, acaba de cerrar un fuerte acuerdo estratégico con Claro. Desde la multinacional confirman un fuerte esfuerzo económico para impulsar a la futura estrella del Perú. No te duermas en el micro, 5 soles 30 días, vas a estar entretenido. 5 soles 30 días de full chat en tu WhatsApp, comunicación ilimitada, no vayas a pestañear. Y es que si tú sueñas ser un gran profesional, al llegar siempre a tus clases tú lo haces realidad. Contratos con Claro, con Puma, Televisión, todos querían colaborar con Jace. Una chica se manifiesta en Twitter. No me digan que no importa el físico, porque en God Level ganaron 3, Necros, Choque y Jace. Pero el que aparece en todos los comerciales y programas es Jace. Mira, lo único que sé yo es que a ti te contrataban las marcas y a Necros no. Eso fue lo único que yo sé de eso. Factos. Estando J, Necros o Choque, que también son buenos freestylers, pero lamentablemente no tienen piel blanquita. Marketing de mierda. Yo creo que el más beneficiado de todo esto ha sido Jace, tal vez. Algunos se preguntan si ganaron 3 el evento porque solo aparecía Jace. ¿Por qué veo a Jace haciendo comerciales, pero no a Necros o Choque? Lo atribuían a su piel. ¿Será que lo blanquito atrae más? No fuiste tú, fue un equipo entero. Tú te llevas el crédito y cagas a tus compañeros. Mucha gente como que habla de eso, de que me contrataban por eso, por no sé... Por tu tez. Por mi tez o por cómo me veo, digamos. Pero bueno, yo creo que va de la mano con otras cosas también. ¿No crees que la apariencia es importante? Creo que... ¿Cómo te ven? ¿Cómo te tratan? No, en mi caso al menos no lo sé. Que nació premium, pe. Es que tú naciste premium. ¿Me entiendes? Eso es lo que pasa. Uno se tiene que vestir bonito para que ya lo traten, pero tú solamente ya... Necros y Choque hacen un comercial para Movistar. En el comercial no salen en pantalla, solo usan su voz. Frase no vea, Necros es mejor que tú, él te da pelea, J también es mejor que tú, aunque tenga la cara más fea, tú eres famoso por comprarte la skin europea. ¿Quién lo distinga? Yo sí desciendo de los incas, pero tú desciendes de un español chupapinga. Jace no desciende de nadie español. Realmente viene de Japón. Pertenece a la familia Iwasaki. Iwasaki, bisabuelo de Jace, emigra desde Japón hasta Perú en 1920. Su hijo Gonzalo, abuelo de Jace, fue coronel del ejército peruano. De ahí surgiría la generación prodigiosa. Gustavo Iwasaki, padre de Jace, profesor de música y exdirector de televisión para Movistar. Su hermano Gonzalo, tío de Jace, conductor de televisión en Perú y propietario de medios. María Lila Iwasaki, tía de Jace, exdirectora de un organismo del gobierno del Perú.
y todavía no han visto nada. Hemos sido capaces de hablar sobre el ensayo, sobre el teatro, sobre el estado de las narrativas, sobre la política. Fernando Iwasaki. También es tío de Jace. Con infinidad de premios en su historial, con más de 40 libros publicados. En 2015, el rey de España le otorgaba el premio Don Quijote y lo distinguía como parte de la élite de la literatura hispana. Jace no es la única estrella de la familia. Jace se ha unido a esta constelación brillante. Yo siento por la luz un amor de salvaje. Cada pequeña llama me encanta y sobrecoge. Esta mujer que ven es Paula Iwasaki, que es prima de Jace, es una actriz. Ha participado en varias películas en España. Ella misma decía en una entrevista que el bisabuelo de Jace era un japonés legendario. Bisabuelo, pero bisabuelo por parte de quién? Por parte de padre, que es peruano. O sea, tengo ahí... Es que hay mucha relación Perú-Japón, ¿no? Esto es así. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando se comienza a occidentalizar Japón, pues hubo un montón de gente que se fue para Perú. Así, ¿eh? Pero Sí. no Era sabemos. samurái mi bisabuelo. ¿Qué? Flipa. Sí. Flipa. Se cancela esta entrevista. Ya me lo temía yo ya. Así es, la sangre de Jace es sangre de samuráis. Jace pertenece a un linaje histórico y grandioso. De alguna manera se puede decir, Jace ha seguido el legado de sus antepasados. I wanna love you and treat you right, yeah. I wanna love you every day and every night. Este es Andrés Iwasaki, otro primo hermano de Jace. Y es que ser Iwasaki es básicamente tener talento y no exagero. I wanna love you and treat you right. I wanna love you every day and every night we'll be together. Evidentemente, la realidad de la familia de Jace es muy diferente a la de sus compañeros. La verdad, yo fui criado entre balaceras en un barrio pobre, donde la gente para ganarse un sol de pan vendía botellas o pelaba cobre. Crecí en un barrio, ¿me entiendes? En un barrio, en una familia que no era la más rica del mundo, pero que trabajaba y se ganaba sus cositas. No crecí con los mejores lujos, no crecí quizás jugando en un parque. Las cifras de pobreza entre 0 y 17 años son horrorosas. En Perú, la mayoría viene de lugares muy bajos. Yo vendía chocotejas. Desde jóvenes, competidores como Skill o Stick vendían dulces y golosinas en barrios para mantenerse. ¿Por qué no eres honesto? Pero yo desde abajo me gané mi puesto. Tú no serías lo que soy yo si tuvieras mi presupuesto. Ahora, para mí por batalla siempre te han tirado de que eres blanco, de que has tenido todo. Sí, obvio, pero es que yo tampoco voy a salir a hablar de eso. Obvio, lo pregunto porque ahorita lo dijiste y dije, man, Sí, o sea, ¿cómo fue esa decisión? o sea, obviamente soy consciente de que tuve muchísimos privilegios, de hecho, 100%, pero, o sea, por el hecho de que no me faltó nada, ¿no? Claro. Y eso ya es un montón en un país como Perú, que hay tanta gente que le falta tanto. Jace es del distrito de San Borja, zona residencial de gama media alta, llena de zonas verdes muy bonita, es de las mejores zonas de Lima y a nivel nacional. Jace estudió en el Colegio Santísimo Nombre de Jesús. Es un colegio privado de rango medio alto. La mensualidad sale a unos $500. Nosotros chambeando para pagar la renta. No digo que tuviste vida fácil, date cuenta. Digo que hicimos lo mismo sin tener tus herramientas. ¡Una más! ¡Una más! Igual a mí siempre me tiraron, o sea, siempre hubo un sector que a mí me detestó, que era que no pasaban que yo no sea de barrio, Claro, que hasta claro. ahora hay gente que no lo pasa y, bueno, tengo que entenderlo, supongo. O sea, a pesar de que yo creo que es como que cualquiera puede hacer el freestyle. Lo acaban de escuchar. Hay gente en Perú que lo detesta. A Jace nunca lo han aceptado en gran parte de la escena peruana. Lo critican porque no tiene calle, porque es un blanquito privilegiado.
Tanto es así que tuvo que crear su propio colectivo para rapear. Y al comienzo la gente me apoyaba bastante, pero había siempre gente que me tiró por eso. O sea, critican solamente porque él es blanco. ¿Entiendes? Te voy a una entrevista en tal lugar, ¿por qué no entrevistan solamente a él? Porque es blanco. Porque es blanco. Porque Ampay qué nos pena salvamos qué nosotros, pena que no claro. cuenten con... O sea, pero ya cuando empecé a ganar más cosas, empezó a caerme más, entonces dije, ya para qué voy a leer esto. Dentro de nuestra cultura peruana también hay mucha discriminación. Esto de discriminar al otro por ser diferente no es reciente, es algo que nosotros tenemos de forma cultural, en la sangre. Venti es del mismo colectivo que Jace y hablaba de recibir maltrato desde sus inicios, también KG. Es inevitable. Te dicen blanquito de mierda. Y funciona. Yo he sentido veces en las que he perdido por ser blanco y es horrible. Batallar acá en Perú con esos argumentos en contra es bastante difícil. Es un problema. Ser blanco se asocia con privilegio, con no tener tanto barrio. Esos locos, no estuviste con ellos, por eso te derroto. Entiendo que no entiendan lo que vivimos nosotros. ¡Díselo! A los competidores de España los señalan por lo mismo. Hay un argumento recurrente contra los freestylers españoles que consiste en tirar de la ausencia de calle, como de que allí, en Latinoamérica, hay mucha más delincuencia. Aunque el porcentaje en Latinoamérica es mayor, en todas partes hay problemas. El regreso de la población a los pueblos. Y así queda el mapa actual. Ya ven, cubierto de azul. Es el color de los pueblos que están atrayendo población. Crece en España la tendencia rural, familias que buscan criar a sus hijos lejos del estrés y la inseguridad. El mío era un poco distinto, yo creo, al de muchos de allí, por eso. Yo viví en una aldea, pero aldea hasta los 12 años, de que éramos 20 personas. Cuando Gasir nace, sus padres deciden irse a vivir al bosque, un lugar alejado de la ciudad llamado Santullano de Salas, sin apenas habitantes. Pues decidieron alejarse de la ciudad cuando nací yo, en concreto, no sé si me querían esconder o algo. Pero sí que es verdad, mis padres vivían como en una ciudad pequeña, pero en una ciudad, y cuando yo nací nos fuimos ahí a una casa en ese pueblo. No sé, supongo que valoraría la tranquilidad. Este lugar está realmente alejado de la civilización. Así vivía, en este tipo de relieves montañosos que son un paraíso natural. No hay tiendas, no hay calles, no hay nada. Su infancia se basaba en leer, pasear o jugar con animales. Pues eso, me entretenía con mi perro dando paseos por el bosque, parecía Heidi, jugando al fútbol, yo solo, a veces. Ahí Gasir no tenía demasiados amigos, pero jamás le faltó un abrazo. Año 2009. Un pequeño menor de 7 años, por fin, tiene nueva familia. Su nueva familia era una pareja en el campo. Durante 4 años, el pequeño menor sería criado según sus palabras. A la antigua recibía castigo diario. Todos los días. Ese niño era Efraín, el menor, y quien le pegaba diariamente era su tía. Su tía lo trataba mal. A mí mi tía me trataba mal, hermano, a mí me pegaba, hermano, así todos los días. ¿Por qué? Porque allá como que la gente en el sur es criada así como a la antigua, ¿cachai? Como que allá piensan que los niños aprenden así a los golpes y es como su manera de educar. Esto ya es sabido. Al menor lo separan de su madre. Su madre tenía 18 años. Él pasó a centros de menores. Porque siempre he dicho que yo estuve en hogares de menores, del... ¿Pero de dónde eres? Coquimbo. De Coquimbo. Yo soy de Coquimbo porque ahí me crié ya cuando más grande, pues, pero yo, no sé, pues de hecho yo nací en Santiago, nunca estuve en Santiago muy guagua y ahí me quitaron a mi mamá, estuve en un hogar, de hecho primero uno en Viña. Él lo dice.
Me quitaron a mi mamá. Durante gran parte de su vida estuvo en centros de menores. Y estos centros de menores no son como algunos se imaginaría. En 2017, la policía descubrió miles de casos de maltrato en centros del Servicio Nacional de Menores. Los resultados de la investigación aceleraron el cierre definitivo del Sename. En estos centros se vulneraban los derechos humanos. Una gran parte de niños eran abusados, violados y maltratados. El Sename es considerado literalmente un infierno. Que viene a continuaciones. ¿Querías la selva, brother? Voy a convertir la selva en tu centro de menores. La mayoría de niños que salen de ahí lo hacen con secuelas. Te lo juro, no le pusiste huevo. La centra de menores de nuevo. Pero si yo ya estuve ahí, ¿por qué crees que me va a dar miedo? A los 14 años, el menor se desvió. Bueno, en verdad, siempre he contado, yo no tengo como vergüenza, aunque tampoco estoy orgulloso. Yo estuve en una cárcel de menores, que ahí como que escuché primero rap. Noviembre del 2016. El menor, acompañado de un grupo de más ladrones, entran a una casa. Los dueños estaban dentro de la casa. El menor quedó preso por robo con intimidación. Estuvo unos 3 meses en la cárcel. Antes era delincuente, frecuente, de la calle un sobreviviente. Pero igual lo cuento porque yo puedo decir que aprendí eso, que se supone que lo que dice el Estado, que son centros de reinserción social, donde uno va, recapacita y sale como con otra mente, pero en verdad casi nadie puede decir que fue y que salió con otra mente, que se reinsertó en la sociedad, porque lo que hace la sociedad con los cabros que delinquen, te juzgan, nunca en verdad te dan opciones como de salir adelante, sino que te apuntan con el dedo, te señalan, te tratan de delincuentes, fome, ¿cachai? Y yo sí puedo decir que yo estuve en una cárcel de menores, yo fui delincuente y después salí con otra mente porque yo quise, porque yo llegué a un momento de mi vida en que yo toqué fondo ya cuando estaba preso. Cito: antes de comenzar en el freestyle, cometí delitos y estuve preso por un robo con intimidación. Cuenta. Actualmente Efraín tiene 22 años. Es reconocido en la disciplina como uno de los mejores de todos los tiempos. En julio de 2025, el gobierno de Chile debatía si endurecer las condenas a los jóvenes que hicieran este tipo de delitos. Esta diputada se negaba. Presidente, si proyectos como este hubieran sido ley hace una década, el destino del menor hubiese sido otro. Podríamos, como legisladores, escuchar justamente a personas como Efraín, que el año pasado en la Liga Bazooka dijo: te falta caerte para que te levantes. Te falta perderte para volver a encontrarte. Te falta giro, te falta caerte para que te levantes, te falta perderte para volver a encontrarte. Y para entender la vida quizás te falta que te falte. Para entender la vida quizá te falte que te falte. El menor ya fue responsabilizado por su delito. Y también, muy importante, logró encauzar su vida. Como él hay muchos. Y con proyectos como este, lo que estaríamos haciendo es negar esa posibilidad. Presidente, por supuesto que yo llamo a rechazar. En la actualidad, el menor hace talleres contra el abandono escolar. El hip hop es un salvavidas en los barrios porque te permite no formar parte de la pandilla que está haciendo el desmadre directamente, pero ser respetado. Algo así. Venía a decir asesino. Mierda, ser rapeando debería ser un doctor. Así que yo
y no entienden nuestra situación. Sin el micrófono tal vez tú ya estarías en una prisión. Sin el micrófono tal vez tú tendrías una adicción. Tú eres rapero porque quieres, a mí el hip hop me salvó. Oye, ¿tú crees que para hacer rap uno tiene que venir del barrio? No, no necesariamente, pero se nota un chingo cuando alguien que está haciendo rap no viene del barrio. No tener calle, no haber tenido alguna dificultad en la vida, es un impedimento para muchos en el rap. Pues si no has vivido un poco el barrio y todo eso, sí puedes hacer rap, pero no es tan creíble. Esta idea la sostienen tanto latinos como incluso españoles. Viene siempre del barrio y de denunciar ciertas situaciones sociales. Sí tienes que vivir muchas cosas, carnal. O sea, sí tienes que saber también muchas cosas, saber moverte en la calle, ¿no? Como todos. Para mí, eso es lo más importante del rap. Cultura y calle. Es por donde reside la esencia para mí. El caso del rap cubano es lo mismo, ¿sabes? Como que el rap cubano llega a donde llega porque es un rap puro, súper sincero y que viene de la lucha y viene del sufrimiento y se siente. ¿Qué es ser un rapero? Bueno, serio, yo creo que un rapero nato hace una labor social. Cada uno tiene una idea diferente del rap. En el caso de las batallas, Bennett cree que las batallas son para todo el mundo. ¿Hay algún freestyler que no esté tatuado? Sí, más de uno. Freestylers hay de todo tipo, eso es otra cosa importante, es una disciplina para todo el mundo. Hay freestylers cristianos, católicos, avanzados, hay freestylers ateos, hay freestylers homosexuales, hay freestylers heterosexuales de clase social alta, baja. Es una disciplina para todo el mundo y lo único que necesitas son las ganas de improvisar y el coraje para ser mal un tiempo. La gente de lavapiés, la gente de la cebada, la gente que tiene fe, la gente de Malasaña con el que me ensañaré. Yo soy el mejor de España, así que puta cállate. La gente de Malasaña. Bennett viene del barrio de Malasaña, un lugar de Madrid ligado al arte, lo alternativo y donde existe la idea del desapego material. La ambición por el dinero, por así decirlo, nunca te creas que la he tenido en exceso, ¿sabes? Pero yo me he dado cuenta de que la he perdido pila cuando he conseguido cubrir mis necesidades, ¿sabes? Porque yo nunca he querido ser rico y tener un chalet de la polla y comprarme un Porsche. A mí eso me da todo igual, ¿sabes? Y está bien, pero en las batallas a veces lo han tratado de rico. Hijo Alguaña, y tus padres son de Malasaña, y desde pequeño tú te criaste rico. Tú ya no tienes hijos. Sus compañeros lo molestan, haciendo referencia a su origen. Ahora los voy a partir, esto se termina aquí. Levántame todas las manos sobre el free. Tú has estado en mi barrio y yo en el tuyo. Como todo el mundo, ping, es lo que tiene vivir en el centro de Madrid. ¡Tiempo! Lo de rico evidentemente es mentira, pero Bennett creció en un ambiente de alta cultura e intelectual. Desciende de Historia de España. ¿Cuál es el último sueño que has tenido? Soñé con mi abuelo hace poco. Yo además cuando sueño con mi abuelo estoy soñando con él de verdad, o sea, siento que está viniendo a verme, ¿me entiendes? Son momentos muy puntuales. Bennett, llamado Javier Bonet, es nieto del famoso Antonio Bonet Correa, director de la Real Academia de Bellas Artes de Madrid, la institución de arte más importante de España. También director del Museo de Arte Contemporáneo, presidente de la Asociación Española de Críticos de Arte. Con más de 600 obras y ensayos, fue parte de la Junta Democrática. La Junta Democrática es un grupo trascendente en la historia de España. Bajo la dictadura de Franco, decenas de intelectuales, los más grandes de España, Rafael Alberti, Antonio Gala o el abuelo de Bennett, crearon la Junta Democrática en oposición a Franco. Fue el primer intento serio y organizado dentro de España contra Franco. En 2012, el rey de España le otorgó la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. En 2020, falleció.
El abuelo de Bennett es parte de la historia de España, es parte de la transición democrática de España. En España hay calles, plazas y espacios públicos con el nombre del abuelo de Bennett. O sea, Bennett no es que sea de calle, es que la calle literalmente lleva su nombre y no es exageración. Vienes de una familia de músicos, ¿no? Lo que es la música y el arte en general, pues sí, siempre lo he tenido muy cerca. Mi abuelo era historiador del arte, mi abuela materna era profesora de piano también, o sea que digamos que por ambas ramas de la familia pues ha estado cerca siempre el tema artístico. Así es, y esta es su gran riqueza, no la material sino la intelectual que ha recibido en su casa. Algo de trap, algo de drill y también música clásica de vez en cuando. ¿Música clásica? Sí. A ver, mis padres son músicos, hice muchos años de conservatorio y al final he convivido con ese tipo de música. Y hay días que me apetece escuchar eso. ¿Qué nos puedes recomendar de música clásica? A mí, mi pieza favorita, las sardas de Monty. Las sardas de Monty. Y la excelencia no solo quedaría en su abuelo, también en sus hijos. Entre sus hijos destacan Juan Manuel Bonet, que es el tío de Bennett. Yo lo hice cuando no existía todavía internet, Google, no tuve equipo, tuve muchos amigos que en provincias me buscaban cosas que yo les pedía. Conocido por ser exdirector del Instituto Cervantes, que es la institución que representa el idioma español, la institución más importante del mundo dedicada al idioma español. Pedro Bonet, padre de Bennett, catedrático de música, fue el primer titulado en flauta de pico en la historia de España. Desde niño enseñó música a su hijo. Implica una psicomotricidad que pocas cosas tienen, es decir, un control del espacio, del tiempo y, bueno, sin duda alguna el ritmo. Hace conciertos, aunque no es su principal fuente de ingresos. Mi padre, pues por suerte, al tener que compaginarlo, porque solo con los conciertos no da, era profesor de conservatorio público. Entonces ahí tenía un sueldo de profesor, que es lo que nos daba la gran estabilidad. Aunque todos le llaman Pedro, su nombre original es Pierre, Pedro en francés. Y de ahí también viene el hacer homenaje a Francia. Antonio Bonet Correa, abuelo de Bennett, se casó con la filóloga francesa Monique Planes. La familia Bonet tiene raíces españolas y francesas. Su abuela se apellida Planes, por eso dice esta rima. Mi madre lo hallo. Soy Javier Bonet González Planes y Castaño, bicampeón de la Red Bull Batalla de los putos gallos. ¿Es válido ser artista, ser rapero sin haber vivido la calle? O sea, tú no tienes culpa de en qué familia naces. Eso no es un problema tuyo. Tú naces, simplemente naces. A mí de donde seas, en qué familia hayas nacido, si tu padre estudió, no estudió, o a mí me suda la polla. ¿Me llegas o no me llegas? ¿Me tocas o no me tocas? Y así tenemos que tratar a la gente, no en la música, en la vida. Porque este viene de un barrio que es mejor, dicen, un barrio de bien. ¿Me tiene que caer mal? Espérate que lo conozca un momento. Lo hacemos así constantemente. No es mejor nadie, porque nadie elige. Y si el rap no puede ser una forma de liberarse de cualquiera, entonces el rap es nazi. Y el rap no es nazi. Tú no puedes decir quién puede y quién no puede.